y que llegara con las razones que llegué, y que después pasara un montón de cosas, un divorcio, un cierre, una quiebra financiera, después volver a empezar, un montón de cosas, pero digamos que la vida azarosa, el azar, juega mucho en el ejercicio de lograr emprender y lograr montar un negocio y lograr iniciar con un emprendimiento y lograr consolidar un espacio. La casa nació en parte por los azares, nació en parte por las transformaciones del mercado y nació en parte también por las transformaciones tecnológicas. Nosotros habitábamos un espacio que era las cabinas, que era un espacio evidentemente sexual, evidentemente erótico, con un estigma profundo que hacía que mucha gente no llegara, y cuando dijimos vamos a transformar el espacio, fue una de las primeras preguntas que nos hicimos, y es ¿cómo vamos a hacer para que la gente que venga a ese café bar, que era lo que inicialmente habíamos planteado, venga pensando que viene un café bar y que no viene a las cabinas, ¿cierto? O venga independientemente de que venga para el café bar o que venga para las cabinas. Y otra pregunta que surgió en ese momento fue ¿cómo carajos vamos a hacer para que la gente que viene a las cabinas no deje de venir porque tenemos un café bar? Y realmente fue una pregunta que nos surgió a nosotros y que algunos clientes lo empezaron a hacer. Yo creo que la cosa se fue dando un poco orgánicamente. Y es que nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer ensayo de error, vamos a mirar qué pasa, vamos a generar otras dinámicas, vamos a empezar a consultar también con los usuarios, a mirar qué es lo que pasa. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, algo que empezó a pasar, y es que nosotros no dijimos de la noche a la mañana, hoy somos culturales, dejamos de ser cabinas, sino que empezamos a generar como una suerte de sinergia y de articulación entre los espacios, porque en últimas no habitamos solos un territorio, sino que el territorio está atravesado por un montón de dinámicas, de prácticas, de asuntos poblacionales, porque como población todos somos muy diversos, ¿cierto? Y entonces yo puedo ser gay, pero puedo ser de múltiples formas gays, o puedo ser lesbiano, o puedo ser trans, pero no, digamos que para mí la noción de comunidad es muy compleja porque compartimos prácticas, pero no compartimos cultura, no compartimos creencias, no compartimos lenguaje, no compartimos un montón de cosas. Y la casa era habitada por personas muy diversas. Entonces empezamos a generar espacios en los que se articulaba una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces empezamos a tener exposiciones que dialogaban con el ser gay o que dialogaban con las diversidades. Fue muy curioso porque los usuarios de las cabinas empezaron a convertirse en los principales demandantes de la agenda cultural del espacio. Eran los que nos preguntaban, ¿y la otra semana qué hay? ¿Y cuándo hay otra obra de teatro? ¿Y cuándo vamos a tener un conversatorio? Y mucha gente externa sí fue como la que nos generó como ese primer conflicto. Nos decía, pero ¿cómo vamos a ir allá a una obra de teatro si allá en las cabinas? Y decíamos, en las cabinas, pero también es un centro cultural, también podemos tener teatro, es que es una casa patrimonial. Y empezamos a hacer la construcción de la historia de la casa, porque la historia de la casa implica también las cabinas como hecho fundamental para la ciudad, como un hecho icónico que implica el relacionamiento, el freezing, la historia de la dinámica sexual en la ciudad, el erotismo, pero la casa también fue vivienda familiar, la casa también fue restaurante, la casa fue diseñada por un arquitecto importantísimo para la ciudad que es Agustín Gómez, que es el mismo del Palacio de Cultura, del Palacio Nacional, de la antigua Escuela de Derecho, y es una de las pocas casas en pie. Entonces empezamos a decirle a la gente, veas que sí, acá las cabinas, y las cabinas son importantes para la historia de esta casa, pero además esto hace parte de la historia de la arquitectura de la ciudad, y hay que habitarla para conocer esas otras dinámicas de la casa. No hay que cerrarse a los prejuicios y a las miradas que tenemos frente a una casa específica o frente a un territorio, porque no solo vivíamos con el estigma de la casa y las cabinas, sino que además teníamos que vivir con el estigma del centro. Ahora empezaste hablando, Marco, de una frase que hemos cuestionado un poco quienes habitamos y vivimos el centro, y es que estamos muy volcados a recuperar el centro. Y una de las cuñas que hacemos permanentemente es que el centro no hay que recuperarlo, porque el centro siempre ha sido de muchos, y el centro hemos habitado de muchas formas, y muchas organizaciones, entidades, corporaciones, personas, prácticas se han vivido en el centro. Tal vez el centro haya que resignificarlo, o haya que montarle otra identidad, o haya que presentarlo y rehabilitarlo para darnos cuenta de todo lo que pasa en el centro y todo lo que ha pasado históricamente en el centro. Por ejemplo, la vida patrimonial que tiene el centro.
Ahora estamos muy volcados a visibilizar eso y eso también hace parte de lo que hemos cogido como espacio cultural, y es que vivimos en un edificio patrimonial que se conecta con la dinámica de la ciudad y que permite articular un montón de situaciones. Y entonces ese articularnos con la ciudad como espacio, como edificio arquitectónico, como espacio diverso, nos permitió generar diálogos con otras organizaciones que en la vida se habrían puesto a dialogar con las cabinas, ¿cierto? A nosotros nos pasaba mucho al inicio, cuando empezamos con el centro cultural, supongo que antes pasaba, pero yo no me daba cuenta, que los estudiantes llegaban a hacer estudios, pues estudiantes de periodismo, de investigación en cosas sociales, de comunicación, a hacer estudios, análisis, entrevistas sobre las dinámicas de las cabinas. Y entonces los profesores empezaron ya no a enviar a sus estudiantes a entrevistarlos, sino a hacer las clases en el espacio. Porque el espacio ya implicaba no solo la narrativa que proponía las cabinas, sino la que proponíamos como espacio patrimonial. Y lo que hicimos fue realmente empezar a mostrar que ese espacio podía ser habitado sí por las cabinas, habitado por el erotismo, pero que el erotismo, que esas dinámicas de la sexualidad hacen parte del ser humano, hacen parte de lo que somos como ciudad, hacen parte de nuestra historia y pueden conversar con las otras dinámicas y las otras prácticas que como humanos tenemos, pues en nuestro caso, en el escenario del ocio, porque es de lo que vivimos un poco del ocio. Entonces el erotismo puede conversar con el teatro, el erotismo puede conversar con una exposición de arte plástico, con fotografías, el erotismo puede conversar con el encuentro y con la conversación, ¿cierto? Y no tiene por qué fragmentarse, no tiene por qué proponer divisiones. Entonces lo que decíamos a la gente es que usted puede venir acá y puede venir a hacer una cosa distinta a la que usted cree que es lo único que se hace allá. Esta mañana estábamos en una capacitación de servicio al cliente con el equipo de trabajo, ¿cierto? Y el equipo de trabajo de nosotros es casi todo venezolano, ¿cierto? La mitad de nuestros trabajadores son venezolanos, el administrador es venezolano. Y él nos decía, es que estaba hablando con un exnovio, o un ex amigo, no recuerdo muy bien, y él me decía, pero ¿cómo trabajas allá? Es que allá son las cabinas. Y él decía, no, yo trabajo acá, sí son las cabinas, pero es un centro cultural, pasa esto, hay teatro, hay muchos grupos, etcétera, etcétera. No, pero es que, y entonces es muy curioso porque se empiezan a sumar los estigmas, y desmontar los estigmas es más complejo. Yo creo que hay que construir una base sólida para poder decir es que no somos solo eso, porque pues todos nosotros no somos solo el sexo que tenemos, la persona con la que nos acostamos, las relaciones que conformamos, sino que somos un universo complejo que compone nuestro ser. Y eso es la casa. Entonces, para no dejarles mucho el chisme, lo que pasó fue que le dicen a Manuel, es que vos me crees bobo, es que yo soy paisa, vos sos de Venezuela, ¿cómo me vas a decir que allá pasa eso si yo sé de toda la vida lo que allá pasa? Y Manuel, pues, en últimas, creo que la relación se cortó por eso, pero Manuel decía, pues en la capacitación, ¿cómo él, que no trabaja acá, me va a decir, vas a saber mejor que yo lo que pasa en el espacio que yo trabajo? Entonces, como también a lograr que la historia que contamos, pues que además no solo la contamos nosotros, sino que se cuenta socialmente, porque entonces Felipe se lleva una historia, Marcos se lleva, pues todos se llevan una versión de lo que es la casa, que está construida por sus vivencias personales, pero también por lo que yo les conté hoy, ¿cierto? O por lo que van a ir a ver mañana, mañana es que el día, no sé, el viernes que tenemos obra de teatro, o que van a ir la otra semana cuando tenemos el ballroom, no sé. Pues esa experiencia, más lo que narramos, más lo que Marco ahí cuenta después, más lo que todos empezamos a construir, va siendo parte de la imagen de la casa, y va siendo parte de la historia de la casa, y va siendo parte de lo que los muros cuentan, pero también lo que la sociedad cuenta de nosotros. Y el estigma sigue, pues todavía hay gente que dice no voy porque es un lugar de encuentros eróticos, pero hay gente que dice es el lugar donde se vive por excelencia la cultura, porque es el lugar cultural de la ciudad que más integra prácticas sociales periféricas. Nosotros en este momento tenemos en la casa 6 grupos de teatro que ensayan semanalmente. Tenemos 2 coros que ensayan semanalmente. Tenemos, bueno, en este momento no tenemos exposición, pero tenemos durante el año 6 exposiciones artísticas distintas.
En fin, un montón de cosas que pasan en la casa y que se hacen gracias a las conexiones que establecemos con las personas que habitan el espacio, pero también con las otras organizaciones, personas, habitantes del territorio, como por ejemplo que mencionaba ahorita de la Alianza Cultural por el Centro, que es Banco de la República, Universidad de Antioquia, Cajas de Concentración, otras universidades, la Pascasia, no sé, como todas esas personas que hacen parte del ecosistema cultural y que morigeran o aminoran esa carga que el mercado nos pone de que pues, tal vez no podemos competir con un teatro como el Pablo Tobón, pero es que ¿por qué tenemos que competir? Que tenemos una fuerza distinta, es que podemos complementar nuestras fuerzas, es que nosotros tenemos algo para ofrecerle al Pablo Tobón y el Pablo Tobón a veces tiene algo para ofrecernos a nosotros. Creo que el aprendizaje ha sido eso. Como emprender es muy duro, pero si lo hacemos de forma conjunta es más fácil.